Mis hermanos, buenos días, bienvenidos sean al culto de esta mañana. Vamos a comenzar, hermanos, poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos permites el estar delante de tu presencia, Señor, el acercarnos a tu trono de gracia para el oportuno socorro. Y Padre, a pesar de no estar juntos físicamente, lo estamos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a tu palabra para ser edificados. Y por lo tanto, Señor, te pedimos que si en nuestros corazones hubiera algún pecado, algún resentimiento, alguna raíz de amargura, la confesemos delante de ti, Señor, la pongamos en tus manos, te pidamos perdón, para que de esta manera podamos levantar manos santas y así poder alabarte. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a los hermanos que están viendo este video en este momento, Señor. Y Padre, te suplicamos que ya esta situación, esta enfermedad pase pronto para que podamos nuevamente reunirnos y alabarte, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Salmo número 95. Salmo número 95, los salmos están aproximadamente a la mitad de tu Biblia, y el Salmo número 95 dice de la siguiente manera, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Hermanos, este salmo es muy hermoso, porque nos recuerda que Dios está en control de todas las cosas porque Él las creó. Cuando uno piensa en la grandeza del universo, hay cosas que son realmente increíbles, y pensar que Dios tiene el control de todas ellas es de verdad, debe darnos aliento, porque ese Dios soberano, ese Dios que controla esos grandes cuerpos celestes, es el mismo Dios que quiere estar en tu vida y quiere controlar todo, si tú se lo permites. Todas las cosas, Él es soberano, todas las cosas están en control suyas, pero curiosamente nosotros podemos decidir hasta qué punto dejamos que Dios entre en nuestras vidas y las transforme. Hermanos, Dios quiere entrar en nuestras vidas para transformarlas. Y si tú ya creíste en Cristo, su Santo Espíritu está morando en ti y Él quiere transformarte, Él quiere cambiar todo aquello que no está de acuerdo con Él para convertirte en el ser humano que Dios siempre quiso que tú fueras. Hermanos, vamos a comenzar este tiempo con unas alabanzas. Vamos a dejar este tiempo para alabar a nuestro Dios y que Él sea glorificado, porque Él es nuestro Rey y nosotros el pueblo de su prado. Número 1, GA, ven a Jesús. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a
Jesús y Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús y Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Y Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Número 2, GA, a ti, Señor. Como la nieve a la montaña, su vida entregó. Como el rocío a la noche, así la gloria yo te doy. A ti, Señor, que eres la fuente inagotable de amor. A ti, Señor, que eres la fuente de agua viva, oh Señor, de agua viva, oh Señor. Como el sol al nuevo día te ha dado su calor, como la flor nos da el color, así la gloria yo te doy. A ti, Señor, que eres la fuente inagotable de amor. A ti, Señor, que eres la fuente de agua viva, oh Señor, de agua viva, oh Señor. A ti, Señor, que eres la fuente inagotable de amor. A ti, Señor, que eres la fuente de agua viva, oh Señor, de agua viva, oh Señor. Mis hermanos, vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos tienes con bien aquí, Señor. Te agradecemos, Padre, porque podemos aproximarnos libremente a tu palabra. Y, Señor, ahora que estamos a punto de hacerlo, te pedimos que tú, Señor, pongas en nuestro corazón el ser edificado, Señor, el acercarnos con humildad. Porque, Señor, tú siempre tienes algo que mostrarnos. Tu palabra, Señor, es sabiduría para nuestro camino. Y, Señor, queremos aprovecharla al máximo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe por lo tanto. Y, Padre, por favor, Señor, que este tiempo sea de edificación para nosotros y de gloria para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Mateo número 5. Mateo capítulo 5 es el Sermón del Monte. Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando estudiamos la Biblia, específicamente los Evangelios, es que Jesucristo aprovechaba cualquier oportunidad para enseñar. El Sermón del Monte, hermanos, es una de las enseñanzas menos comprendidas de nuestro Señor Jesucristo, porque la mayoría de la gente quiere ver esto solamente como filosofía, como un camino de vida. Pero realmente Jesucristo no estaba hablando de cómo debería comportarse el ser humano. De hecho, es mucho más profundo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de cómo se comporta aquel que quiere agradar a Dios. Podemos decir con seguridad que lo que está buscando es decirnos cuáles cambios se esperan que haya en una persona que ha creído en Él. Vamos a ver solamente por el momento las primeras bienaventuranzas. Dice de la siguiente manera el capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos esta primera parte, estas bienaventuranzas, parece que están diciendo que el cielo, el paraíso, el reino, como tú le quieras llamar, es para los buenos. Pero en realidad no es así. Si continuáramos estudiando, el Sermón del Monte es muy amplio, pero si continuáramos estudiándolo, no solamente son las bienaventuranzas, son una serie de enseñanzas, y la conclusión a la que se llega al final es que para poder ser estos pacificadores, ser estos humildes de espíritu, necesitas a Cristo en tu corazón. Vamos a ver el versículo 1, el primer versículo, que es el 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a estudiar dos bienaventuranzas el día de hoy, vamos a verlas. La primera es esta, se encuentra en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos de los pobres en espíritu, normalmente lo asociamos con la gente humilde, pero no tiene nada que ver, hermanos, no tiene nada que ver. Una persona humilde puede ser una persona altanera. Hablo de la humildad en el sentido de pobreza, no en el sentido de carácter. Hermanos, dice aquí que los pobres en espíritu, ¿a qué se refiere? En el contexto que está hablando la Biblia, hermanos, los pobres eran gente que estaba mendigando, eran gente que estaban pidiendo una limosna. ¿Cómo se pedía limosna en aquel entonces? Algunos autores coinciden en que la manera en que los pobres pedían limosna era inclinando el rostro y solamente levantando la mano, esperando recibir algo. Se consideraban tan indignos, era tan humillante, era tan triste su condición, que no podían levantar la mirada para ver quién les daba algo. A la vez el que daba estaba de pie, obviamente, y simplemente extendía la mano y les daba algo. No se dignaba más. ¿Qué tiene que ver eso con el espíritu? Porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, si nosotros no nos acercamos a Dios con una actitud igual, es decir, diciendo: Señor, tú eres grande, tú eres todopoderoso, y yo no soy digno ni siquiera de que me voltees a ver, entonces no podemos acercarnos a Dios. Solamente así podemos acercarnos a Dios. Y ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo padre de esto? Que si tú ya creíste en Cristo, tú ya te acercaste a Dios de esa manera. Porque cuando lo hiciste, estuviste reconociendo: yo no tengo absolutamente nada que darte, Señor. Mis obras no sirven para nada. Yo no puedo salvarme. No tengo nada que sea bueno en mi vida. No tengo nada que te sirva. Quiero que me des una limosna, Señor. ¿Y sabes qué es lo padre de Dios? Que te acercas a Él pidiendo las migajas y Dios te da el pan completo. Que te acercas a Él pidiéndole que te permita recoger lo que cae de su mesa, y Él se baja de su silla, te recoge, te sienta a su lado, y eres parte ahora del festín. Dios, a diferencia de la gente que le daba limosna a estas personas pobres de aquel tiempo, Dios no solamente te da, sino que te levanta y te hace parte de su familia. Y eso es un concepto muy difícil de entender, hermanos. Tan difícil de entender que por eso muchos cristianos, a pesar de que Dios ya los levantó de ahí, Dios ya los sacó de esa situación, se siguen comportando como si fueran parte del mundo. Siguen hablando igual, siguen haciendo las mismas cosas que hacían. Y es muy triste, hermanos, porque si viéramos a un pobre de esa época y llegara un rico y le diera una fortuna, esa persona cambiaba su forma de vivir. Y eso es justo lo que como creyentes debemos hacer. Dios ya nos sacó de ahí. Te acercaste a Él pidiéndole que te salvara. Y Él te salvó, te dio una vida nueva, una vida con propósito. Así que ahora viene la segunda parte. Fíjate lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice de la siguiente manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hace 8 días hablábamos de la paz. Y que el concepto que el mundo tiene de paz es que es ausencia de conflicto simplemente. Pero nuevamente, cuando en la Biblia se habla de paz, es mucho más profundo el concepto. En este caso, la paz, ¿con quién?
Es lo que debemos preguntarnos. Y para contestar esta pregunta, hermanos, debemos ir a Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3. Permítanme buscarlo. Dice de la siguiente manera, hermanos. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Dónde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Acabamos de decir que éramos esos limosneros, que éramos esa gente que estaba en necesidad. ¿Necesidad de qué? De que Dios nos diera vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo te mostró tu necesidad, te acercaste a Dios como un humilde en espíritu y le pediste que te salvara. Pero debes de entender la profundidad del problema en el que estabas metido. Dice la Biblia que no solamente tenías necesidad de salvación porque estabas perdido, sino que estabas perdido porque literalmente eras un enemigo de Dios, porque dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, que es quien escribe esta epístola, está recalcando estos dos puntos. Éramos hijos de ira, merecíamos la ira de Dios, porque lo que estábamos haciendo era pecar. Ahora, ¿qué es el pecado? Hermanos, el pecado no es simplemente cometer un error. La palabra pecado, la palabra que se utiliza para pecado en la Biblia, se refiere a un arquero que teniendo el blanco y teniendo todo para acertar, decide voluntariamente fallar. Entonces el pecado, hermanos, en la Biblia es algo voluntario, es algo que tú y yo decidimos hacer. Y el pecado hizo dos cosas. Primero, construyó una barrera para que no pudiéramos hablar con Dios. Y segundo, nos distanció de Él. El pecado nos hizo alejarnos de Dios, nos volvió sus enemigos, porque también la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y fíjate qué grande es el amor de Dios, que siendo nosotros sus enemigos, Él nos trajo de vuelta por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Regresando a nuestro pasaje en Mateo, podríamos decir que Dios decidió hacer las paces con nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde puedo ver esto? Vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Dice de la siguiente manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La Biblia arroja luz ahora acerca de quiénes son esos pacificadores que serán llamados hijos de Dios. La paz de la que habla aquí la Biblia quiere decir que Dios ignoró por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros éramos sus enemigos. Más bien no ignoró, sino que sabiendo que éramos sus enemigos, Él decidió hacer las paces con nosotros y acercarnos a Él. Eso se llama gracia, un regalo no merecido. Hermanos, entonces, ¿qué es un pacificador o qué es aquel pacificador que es llamado hijo de Dios? Es aquel embajador, es aquel cristiano, es aquel creyente que busca que la gente también haga las paces con Dios. Por lo tanto, es aquel creyente en cuya vida el evangelismo es importante. Es aquel creyente que predica las buenas nuevas. Y en este momento que estamos viviendo, hermanos, hoy más que nunca el mundo necesita a Cristo. Hoy más que nunca la gente necesita saber que hay esperanza. Hoy más que nunca la gente necesita saber que en Cristo sí hay salvación. Hermanos, nosotros por lo tanto debemos ser esos pacificadores. Nosotros debemos ir con la gente y mostrarles que aunque son enemigos de Dios porque están pecando, Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo quiere hacer las paces.
Dios quiere acercarse. Dios quiere transformar sus vidas. Este mensaje es el que debemos de llevarles. Hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Cristo. Tenemos paz para con Dios. Nosotros ya estamos en paz con Dios. Pero la gente de allá afuera no. Y la gente de allá afuera que está viviendo la situación actual del mundo, esta pandemia del coronavirus, no tiene de dónde agarrarse, no tiene de qué sostenerse. No tiene la fe que tú y yo tenemos. Por lo tanto, debemos llevárselas. Por lo tanto, debemos buscar formas en las cuales ellos también puedan acercarse a Cristo. Ellos puedan rendir sus vidas y ellos puedan clamar a Dios junto con nosotros para que esta hora de tribulación pase. Hermanos, Dios quiere actuar en medio de todo esto. Pero si nosotros que lo conocemos no estamos haciendo nada, la gente del mundo mucho menos. Tenemos que empezar pues por ser pacificadores. Tenemos que empezar pues por buscar que la gente esté en paz con Dios. ¿Cómo? Predicándoles a Cristo, llevándolos al conocimiento del Hijo de Dios, que acepten el regalo que Dios tiene para ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has tenido con bien aquí. En este momento, Padre, que nos hemos acercado a tu palabra, te pedimos que seas tú glorificado y, Señor, ayúdanos a tener misericordia, a tener piedad de la gente de afuera, Señor. Ayúdanos a llevarles esperanza, ayúdanos a llevarles consuelo, pero no, Señor, en nuestras fuerzas, sino llevárselos mediante tu evangelio. Que ellos te conozcan a ti y que seas tú quien supla sus necesidades. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 3GA, estoy maravillado. Estoy maravillado y mi alma lo conoce. Estoy maravillado en verdad, sí en verdad. Estoy maravillado y mi alma lo conoce. Estoy maravillado en verdad. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, oh Señor. Estoy maravillado y mi alma lo conoce. Estoy maravillado en verdad, sí en verdad. Estoy maravillado y mi alma lo conoce. Estoy maravillado en verdad. Estoy maravillado y mi alma lo conoce.
maravillado y mi alma lo conoce. Estoy maravillado en verdad. Estoy maravillado en verdad. Número 4, GA, testimonio. Vine al mundo sin saber por qué, no sabía qué debía hacer. Caminaba solo por doquier, entre risas, llantos y placer. Me di cuenta que no había amor, todo era odio y falsedad. Entre ellos yo también viví en un mundo de infelicidad. Yo decía, si hubiera alguien que me amara, que me dijera cuál es el camino. Si hubiera alguien que dijera, que me dijera cuál es la verdad. Cristo dijo, hijo mío, yo soy la verdad, el camino de resurrección, soy la puerta que te llevará a los campos de felicidad. Yo le contesté, oh Señor, toma mi corazón, dale vida y tranquilidad. Quiero ver esa resurrección coronada en mi maldición. ¿Y qué pasó? Aleluya, he vuelto a nacer. Puedo gritar que soy un hombre nuevo. Aleluya, tengo al Salvador. Tengo la paz, tengo el amor. Hijo mío, yo soy la verdad, el camino de resurrección. Soy la puerta que te llevará a los campos de felicidad. A los campos de felicidad. Hermanos, muchísimas gracias por haber visto este culto virtual. Vamos a terminar con un versículo, con dos versículos que dicen así, Efesios capítulo 6, versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Padre eterno, cuántas gracias te damos porque nos has permitido estar aquí en esta hermosa mañana. Te pedimos, Padre, que ahora que nos retiramos cada uno a hacer sus labores, Señor, tú nos sigas bendiciendo, Padre. Gracias porque podemos acercarnos delante de ti y poner en tus manos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Y ahora, Padre, que estamos a punto de concluir, te pedimos, Señor, para que nos lleves con bien a donde cada uno tenga que ir, que nos guardes a lo largo de la semana y, Padre, que dentro de 8 días podamos estar nuevamente gozándonos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias.